Hola a todos y bienvenidos a este canal de religión. En el video anterior analizamos los acontecimientos que tendrán lugar en el Valle de Armagedón, eventos que pondrán fin a un imperio que buscará dominar el mundo. Con la destrucción de este último se abrirá paso a una nueva era de paz y progreso para la humanidad. En el video de hoy explicaré con la Biblia cómo la historia de la salvación dura 7 días o 7000 años desde Adán hasta el fin del mundo, cómo la historia se repite alrededor de Jesús, y también narraré los acontecimientos últimos de la humanidad antes de la vida eterna en la tierra, desde el fin del universo hasta su renacer en uno nuevo y eterno, sobre la unificación de la tierra y el universo con el reino de Dios, el cual es representado en la Biblia por medio del descenso de la Jerusalén celeste. Sin nada más que agregar, comenzamos. La sociedad en la que vivimos los cristianos actualmente es sin duda la más escéptica hacia cualquier creencia religiosa y especialmente hostil contra el cristianismo, siendo esta actitud el resultado de una multitud de factores que se pueden remontar desde el Renacimiento y la Reforma Protestante y que han mutado hasta el problema del vacío existencial y el ateísmo. Debido a esto, en las últimas décadas surgieron algunos movimientos de ateísmo y cientificismo que, por medio de argumentos engañosos y sin conocimiento sobre las escrituras, intentaron ridiculizar y, entre comillas, desmentir la Sagrada Biblia, un libro que a ojos de estos escépticos debe ser guardado en el cajón más oscuro de la historia, al ser considerado por ellos como meras historias ficticias. Sin embargo, lo realmente triste es que estas personas realmente no entienden y no desean entender el vasto mensaje que tiene la palabra de Dios. El contenido profético es solamente uno de los muchos enfoques que tiene este libro, siendo este el motivo principal para elaborar estos videos, pues las profecías bíblicas nos anuncian el verdadero sentido que tiene la vida de cada persona y el destino último que tiene la humanidad. Y por medio de este trabajo, intento hacer que cualquier alma sincera con interés en estos temas y que teniendo o no teniendo formación al respecto pueda analizar la propuesta que ofrezco en mis videos para poder explicar el significado oculto en el libro del Apocalipsis. Todo con el fin de que el individuo adquiera la fortaleza espiritual necesaria para poder resistir los ataques del maligno. La historia de la salvación en 7 días es una hipótesis que afirma lo siguiente. Tomando en cuenta toda la historia relatada en la Biblia, Dios ha ido preparando a la humanidad desde hace 6000 años. Que los próximos 1000 años después de la segunda venida de Cristo, la humanidad va a vivir un periodo denominado como el milenio, y que sumando estos 6000 años ya transcurridos, más los próximos 1000 años por venir, tendríamos una suma de 7000 años. Luego, de la misma manera, como en el Génesis de forma metafórica, el texto nos dice que Dios creó el universo y la tierra y al hombre en 6 días y el séptimo descansó. De la misma manera entonces, Dios tiene el plan de la salvación en 7000 años, como si cada 1000 años fueran un día. Todo esto se puede cuantificar si tomamos en cuenta los periodos de tiempo que exhaustivamente la Biblia nos proporciona desde el Génesis hasta el nacimiento de Jesús y de él hasta el año en que vivimos actualmente. Y es dentro de este periodo de tiempo de 7000 años
que también nosotros podemos encontrar patrones dentro de la historia antigua y de la historia moderna, que encajan con la idea de que siglos antes y después de la primera venida de Jesús existen muchos paralelismos con respecto a los siglos antes de su segunda venida y los siglos posteriores, si tomamos en cuenta la información que la Biblia nos proporciona y la historia de los últimos 2000 años, de modo que en Cristo la historia parece repetirse. Esta hipótesis será explicada a continuación. Los astrofísicos estiman que el universo tiene una edad aproximada de 13.798 millones de años. Pero cuando en la Biblia se describe desde la creación del universo hasta la creación del hombre, nos deja un símbolo muy interesante. Y es que el libro del Génesis nos dice que en 6 días Dios completa su obra. Y en el séptimo día Dios descansa y es dado al hombre para adoración de Dios. Pues de la misma manera, la terminación de la salvación del hombre, según lo anunciado en el Evangelio, es también de 6 días, para el séptimo día descansar. Ese séptimo día es el milenio. Para entender los anteriores enunciados, lo primero a tener en mente es que según los astrofísicos, antes de la creación del universo, no había antes, porque no existía el espacio ni el tiempo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció el día primero. Dijo Dios: haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Génesis capítulo 1 versículos 1 al 8. Dios es eterno. Él ya existía antes de que el universo fuera creado, y por lo tanto Dios no existe en el tiempo. Dios está fuera del universo, del espacio y el tiempo y sus limitaciones. De modo que los 7 días en los que Dios crea el universo y al hombre son un símbolo, no son 6 días de 24 horas, como nosotros los conocemos, sino 6 periodos de tiempo con una determinada duración. Pero hay algo, queridos, que no podéis ignorar, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen. Lo que ocurre es que tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9. Todo esto que les acabo de comentar nos ayudará a entender que la historia de la salvación se completa también en 7 días. Si nosotros leemos el libro del Génesis, encontraremos la descendencia y los años que tenía cada patriarca, desde Adán hasta Abraham. Utilizando esta información podemos contar los años que pasaron que Adán fue creado hasta el momento en que tuvo su hijo llamado Set, y posteriormente lo sumamos con los años que pasaron hasta el momento en que Set tiene a su hijo Enos, y así sucesivamente. Toda la descendencia de Adán hasta llegar al nacimiento de Abraham, contando todos estos años de la generación, nos arroja un periodo de 2008 años, por lo que Adán comenzaría a existir a partir del 4000 a.C. y Abraham nacería en el 1996 a.C., que es la fecha en la cual la mayoría de eruditos dan como año de nacimiento al patriarca judío. Después repetimos este proceso, pero ahora desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús. El Evangelio nos proporciona información útil para determinar el nacimiento de Cristo leyendo los siguientes versículos.
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Lucas capítulo 2 versículos 1 al 7. El censo de Quirino mencionado anteriormente en la escritura ocurrió en el año 6 después de Cristo, según los historiadores. Con esta información podemos estimar la cantidad de años que pasaron desde el nacimiento de Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Son unos 2002 años aproximadamente. Y si ahora sumamos el tiempo desde el nacimiento de Jesús hasta nuestros días, entonces tenemos 2018 años aproximadamente. Todas estas son estimaciones, pero nos sirven bastante bien para darnos cuenta que la cantidad de años que pasaron desde la creación de Adán al nacimiento de Abraham son aproximadamente 2004 años, y del nacimiento de Abraham hasta el nacimiento de Jesús son otros 2002 años, y del nacimiento de Jesús hasta nuestros días son otros 2018 años. Sabiendo esto y recordando los versículos de la segunda epístola de Pedro que dicen que para Dios 1000 años pueden ser como un día, tomando este símbolo en cuenta, tenemos entonces que desde la creación de Adán hasta nuestros días ya han pasado 6000 años, o mejor dicho, los 6 días de la creación, y estamos a punto de entrar en el séptimo día, en otras palabras, el milenio que aparece en Apocalipsis, y son 1000 años de paz y renacimiento para la humanidad. Este milenio es el día de reposo, del mismo modo que en Génesis Dios creó al universo y al hombre en 6 días y el séptimo descansó. Por eso regocijaos, cielos y los que en ellos habitáis, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Sin embargo, esta transición no será pacífica. El demonio sabe que le queda poco tiempo y jugará la última carta que le queda para poder llevarse consigo a la mayor cantidad de personas posible. He ahí la razón de la Tercera Guerra Mundial y el surgimiento del Anticristo. Además del periodo de tiempo de 7000 años que les acabo de mencionar, hay más signos infalibles descritos en la Biblia que nos indican que estamos en el fin de los tiempos, y esto lo podemos encontrar en el discurso escatológico dado a los apóstoles en el Monte de los Olivos. Leeré los versículos que contienen estos signos y después les presentaré una lista con cada uno de ellos. Estando luego sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos, y le dijeron: «Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo». Jesús les respondió: «Mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará.
Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8, 12 al 14 y versículo 21. A continuación les presento la lista con los símbolos relevantes. Vendrán muchos usurpando el nombre del Mesías, diciendo: Yo soy el Cristo. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Crecerá cada vez más la iniquidad, y la caridad de la mayoría se enfriará. Se proclamará el evangelio del reino de Dios en el mundo entero. Los signos evidentes que no necesitan mucho análisis son el de los falsos profetas y las guerras, y todavía no llega nadie relevante queriendo ser el Mesías. Pero los símbolos no tan evidentes que ya se cumplieron son el número 4, que es el misterio de la iniquidad, y el número 5, que es la proclamación del evangelio por todo el mundo. Sin embargo, uno todavía puede dudar y pensar que estos símbolos son muy genéricos y no aportan información específica. Y es porque todavía falta explicar la parábola de la higuera en conjunto con los símbolos anteriores. Antes de que Jesús diera este discurso, vio personalmente cómo los fariseos de Jerusalén, llenos de soberbia, no creyeron en él a pesar de los milagros y las obras que hizo, y con ellos arrastraron a muchos judíos de Jerusalén. Entonces Jesús sale del templo y justo después de hablar con ellos, sube al monte y se encuentra un árbol de higuera, pero se da cuenta que no tiene frutos, entonces lo seca. Esa higuera representa al reino de Judá, debido a que este árbol es utilizado en el Antiguo Testamento para hacer referencia al pueblo judío, y al secarse simboliza el futuro castigo del destierro del pueblo hebreo de su país. Después, en el discurso escatológico dado en el Monte de los Olivos, Jesús les habla del Apocalipsis, y de entre todas las cosas les dice lo siguiente: De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículos 32 al 35. Todas las parábolas de Jesús tienen significados ocultos. La parábola de la higuera nos profetiza entonces que cuando veamos renacer a la higuera, o sea, cuando veamos renacer a Israel como nación y ver cumplirse todas estas cosas, sabed que Él, o sea, Jesús, está cerca a las puertas. Israel renace en mayo de 1948, por lo que no demorará más allá de esa generación que nace en 1948 antes de que ocurran estas cosas. Es importante memorizar el surgimiento del Estado hebreo, ya que nos servirá este dato más adelante como punto de referencia. Ahora toca explicar cómo en Cristo la historia parece repetirse, y si bien nunca se repite exactamente porque cada suceso histórico tiene sus propias particularidades, lo cierto es que hay periodos de tiempo en los que se pueden encontrar patrones que se repiten entre una época y otra, pero que aparentemente no tienen similitud alguna. Habiendo dicho esto, es bien sabido que todo el Antiguo Testamento está repleto de símbolos que tuvieron su lugar en algún momento del pasado, que anuncian el cumplimiento de profecías en algún momento posterior en el futuro. Sobreabundan los símbolos que están relacionados con el advenimiento de su Hijo Jesús, desde la prueba de Dios a Abraham de sacrificar a su amado hijo Isaac, y que después el ángel detiene, pero que representa el sacrificio en la cruz de su Hijo Jesús.
o el símbolo del Arca de la Alianza, que contiene la palabra de Dios con los 10 mandamientos, el pan bajado del cielo con el maná y el bastón de Aarón del sumo sacerdote, donde el Arca de la Alianza del Antiguo Testamento representa a la Virgen María, y las tablas de Moisés, el maná bajado del cielo y el bastón de Aarón representan a Jesús, por mencionar algunos ejemplos. De manera similar, Dios en la Biblia nos ha hablado de su Hijo y del destino de la humanidad por medio de la historia, ya que uno puede encontrar similitudes muy simbólicas entre los acontecimientos que ocurren en los siglos en torno a la primera venida de Jesús con respecto a los acontecimientos que ocurren en los siglos en torno después a nuestra actualidad y del futuro descrito en Apocalipsis. Para explicar estas coincidencias vamos a comenzar con el libro de Daniel del Antiguo Testamento. En ese libro hay una parte donde el profeta tiene algunos sueños, en donde aparecen 4 bestias misteriosas, un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia cuyo aspecto no se describe, salvo que es horrible. A continuación doy lectura al fragmento del libro de Daniel. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia, semejante a un oso, erguida sobre un costado, con 3 costillas en las fauces, entre los dientes, y le decían: «Levántate y devora carne en abundancia». Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia parecida a un leopardo con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas, a la que le dieron el poder. Después, en mis visiones nocturnas, vi una cuarta bestia terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las sombras con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando de entre ellos despuntó otro cuerno pequeño y tuvieron que arrancarle los 3 cuernos anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Daniel capítulo 7 versículos 4 al 8. El libro nos explica posteriormente cómo a Daniel un ángel le revela el significado de la primera bestia y le dice que la primera bestia parecida a un león es el imperio neobabilónico. Luego le ofrece información acerca de las bestias que aparecen más adelante. Tiempo después se ha concluido entre los estudiosos que, al igual que la primera bestia, el resto de bestias representan también a imperios que conquistaron el territorio de Judea, y por lo tanto la segunda bestia, el oso, corresponde al imperio de los medos y persas, la tercera, el leopardo, al imperio macedonio, y la cuarta bestia, la bestia horrible, al imperio romano. En la actualidad, recordando la parábola de la higuera, que nos advierte que a partir del nacimiento de Israel no pasará de esa generación que vio nacer a Israel antes de que Cristo regrese por segunda vez. Nosotros entonces tomamos esa fecha como punto de referencia, de modo que haciendo una regresión podemos encontrar a los 3 imperios que ya pasaron, y efectivamente tenemos al león como el Imperio Británico, el oso como la Unión Soviética o Rusia y el leopardo como Estados Unidos, y la cuarta bestia es el gobierno mundial, coincidiendo en este último imperio donde regresa Jesucristo a la tierra. Y de la misma manera como la primera bestia horrible, el Imperio Romano, donde Cristo vino por primera vez, siendo a su vez esta última bestia una fusión de los otros 3 imperios que le precedieron. La bestia que vi parecía un leopardo, con patas como de oso y fauces como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero aquella llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Apocalipsis capítulo 13 versículos 2 y 3. Con respecto al Imperio de Macedonia y al Imperio Romano tengo 2 apuntes importantes que hacer.
La hegemonía del Imperio de Macedonia duró del siglo VII a.C. al 168 a.C. Se originó con las exitosas guerras que llevó a cabo Alejandro Magno, el cual vivió del 336 a.C. al 323 a.C., llegando a conquistar el reino de Judea. Luego de su muerte, el imperio se parte en 4. Y a la cuarta generación de uno de esos imperios, el Seleucida, surgiría un personaje llamado Antíoco IV Epífanes, que vivió del 215 a.C. al 164 a.C., que es mencionado en los libros de los Macabeos, y a grandes rasgos, durante las guerras que llevó a cabo para suprimir la rebelión de los Macabeos, dividió al pueblo judío en 2 facciones. La primera facción fueron los judíos que lo apoyaron, abandonaron su fe y se helenizaron, y la segunda facción fueron quienes lo combatieron y murieron dando testimonio de fidelidad a Dios. También abolió el sacrificio perpetuo e instaló un ídolo abominable del dios Zeus dentro del templo de Yahvé, por lo que la rebelión de los Macabeos es un claro símbolo de una gran tribulación, pero en el Antiguo Testamento. Antes de la primera venida de Cristo, los Macabeos son la iglesia fiel y los judíos que renegaron de su fe representan a la Gran Babilonia. Antíoco IV Epífanes es el arquetipo de Anticristo, pero del Antiguo Testamento, y la estatua de Zeus llamada la abominación desoladora en el Evangelio y el libro de los Macabeos es una representación en el pasado de la imagen de la bestia mencionada en Apocalipsis. El segundo apunte que quiero hacer es sobre el Imperio Romano, caracterizado por sus continuas campañas militares y de tener una cultura que por sobre todas las cosas exaltaba el poder, el dinero, y rindiendo tributo y vanagloriando a los más crueles, hedonistas y superficiales figuras del imperio. Y es durante esa época cuando Jesús de Nazaret llega a la tierra por primera vez, siendo Judea apenas una pequeña provincia periférica de Roma. Jesucristo muere y resucita al tercer día, por lo que Jesús vendrá por segunda vez en un momento donde los valores morales serán igual de abominables a los de la cultura clásica grecorromana, como ocurre hoy en día. El regreso de Cristo ocurre en el mismo lugar donde ascendió a los cielos luego de resucitar. Los primeros cristianos sufrieron las persecuciones del Imperio Romano durante más de 2 siglos, comenzando con el emperador Nerón, que culpó falsamente a los cristianos por el gran incendio de Roma, y él también es un proto-anticristo de la iglesia primitiva y el Nuevo Testamento. Pasaron los siglos y la sociedad grecorromana gradualmente abandonó los paganismos para abrazar el cristianismo. La religión que durante siglos fue perseguida pasó a convertirse en la religión preferida. Durante ese primer milenio medieval, el mundo europeo y sus alrededores fueron mayoritariamente católicos. Dios era lo más importante y se fundaron las primeras universidades, lo que permitió progresar en todos los campos del conocimiento, pero sobre todo en filosofía, teología, matemática y astronomía. Y de esta manera se sentaron las bases para el Renacimiento. Durante la Edad Media, en el año 1099, con la Primera Cruzada se logra establecer en Tierra Santa el Reino Católico de Jerusalén, que perduraría hasta el 1291. Para terminar este apartado, y a modo de resumen, aquí uno puede encontrar evidentes similitudes entre los eventos históricos que acabo de presentarles y lo descrito para el futuro en la Biblia. Primero, en la antigüedad tenemos 3 imperios antes de Cristo, que son el león Babilonia, el oso Persia, el leopardo Grecia y el cuarto, la bestia horrible Roma. En la cuarta bestia viene Jesucristo por primera vez. Segundo, en la historia actual tenemos 3 imperios que pasaron o que están pasando, a partir del momento en el que renace la higuera Israel.
El león, Imperio Británico; el oso, Unión Soviética, Rusia; el leopardo, Estados Unidos; y el cuarto, para el futuro, la bestia horrible, Gobierno Mundial, donde viene Jesús por segunda vez. Después de la primera venida de Cristo en la antigüedad tenemos la expulsión de los judíos de Judea, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la caída de Roma, Edad Media o primer milenio, y por último el surgimiento del reino de Jerusalén en el año 1099 después de Cristo. Después de la segunda venida de Cristo, en el futuro cercano tendremos la expulsión de los judíos y la destrucción de Jerusalén, conocida como la Gran Babilonia, la caída del gobierno mundial, la segunda Edad Media de 1000 años, y por último el surgimiento del reino de Jerusalén celeste, 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Por lo que el reino medieval de Jerusalén, fundado 1000 años después de la primera venida de Cristo, es el símbolo en el pasado del reino de la Jerusalén celeste del futuro, que aparece en Apocalipsis, y es de esta forma que en Cristo la historia parece repetirse. Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, el cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según los escritos en los libros, conforme a sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, junto con los que no estaban escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, el mar no existe ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios que compartirá con los hombres. Pondrá su morada entre ellos. Ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios. Enjuagará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte ni llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. Entonces el que está sentado en el trono dijo: Voy a hacer nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Dijo también: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratis agua del manantial. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 8. Entonces la humanidad alcanzará el nivel de santidad que le permita estar en comunión perpetua con Dios. Se rebasa el límite del universo y este será destruido en el Big Crunch, y volverá a nacer uno nuevo. Entonces Dios acogerá en su morada a este nuevo cosmos, idéntico al anterior, menos en el pecado, y al ya no existir en el tiempo, este perdurará por siempre. Los bienaventurados serán resucitados con su cuerpo físico y vida eterna, del mismo modo que Cristo. En Génesis utilizan esta frase para referirse a la creación del universo, cuando dice: Creó Dios los cielos y la tierra. Y en Apocalipsis utilizan la misma frase al decir: Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya.
Entonces el que está sentado en el trono dijo: voy a hacer nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 y 5. Al decir un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, claramente nos está diciendo que este universo dejará de existir y creará otro cosmos nuevo y eterno, pues dice: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y agrega: voy a hacer nuevas todas las cosas. Y la oración del Padre Nuestro resume en su segunda y tercera petición la unificación del cosmos y el reino de Dios al decir: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10. Cuando se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo, vendrá el reino de Dios. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me habló así: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios. Compartía la gloria de Dios, resplandecía como una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla grande y alta, con 12 puertas sobre las que había 12 ángeles y otros tantos nombres grabados, los de las 12 tribus de los hijos de Israel. A oriente daban 3 puertas, 3 al norte, 3 al mediodía y 3 al occidente. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado, su longitud iguala a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12,000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla y tenía 144 codos, según las medidas humanas, que eran las que usaba el ángel. La muralla es de jaspe y la ciudad de oro puro, semejante al vidrio puro. Los pilares de la muralla de la ciudad están adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer pilar con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con calcedonia, el cuarto con esmeralda, el quinto con sardónica, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el 10º con crisopasa, el 11º con jacinto y el 12º con amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta está hecha con una sola perla. Es de oro puro, transparente como el cristal, pero no vi santuario alguno en ella, porque su santuario es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche. Y le traerán las riquezas y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, tampoco los que cometen abominaciones y mienten, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 versículos 9 al 27. Y luego me mostró el río del agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida, que da fruto 12 veces, una cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto.
Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, sus moradores no necesitarán la luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Luego me dijo: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Ten en cuenta que vendré pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto, y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú, tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Luego añadió: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias, y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia, y el santo siga santificándose. Ten en cuenta que vendré pronto, y que traeré mi recompensa contigo, para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y los aficionados a la mentira. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 15. Hasta aquí termina mi trabajo con esta serie de videos sobre el Apocalipsis. Estos videos han supuesto para mí un sacrificio enorme. Espero te puedan ayudar en tu camino espiritual hacia la santificación. Yo me despido por el momento y les envío un saludo enorme a todos. Dios los bendiga.